Muy buenos días, complacidos con su compañía, les damos la bienvenida a esta nueva sesión de Entre la Ciencia y la Vida, Día con el Investigador, programa del Sistema de Bibliotecas que nos permite conocer de manera cercana a las personas y destacados científicos de nuestra alma mater y de todo el país. Un espacio también para reconocer que la investigación, sin duda, es una verdadera opción de vida. En esta ocasión, el diálogo se enriquece con la presencia de Juan Fernando Alzates, biólogo molecular, doctor de bioquímica y biología molecular, con una destacada trayectoria en el estudio de sistemas biológicos a través de herramientas genómicas y bioinformáticas. Es fundador y director del Centro Nacional de la Secuenciación Genómica de la Universidad de Antioquia, desde donde impulsa procesos de investigación, innovación y transferencia de tecnología de las ciencias de la vida. Cuenta con más de 20 años de experiencia investigativa y una amplia producción científica en revistas internacionales. El historiador Eduardo Domínguez, magíster en Historia, miembro de la Academia Antioqueña de Historia, será el encargado de conducir esta presentación. Damos comienzo a este encuentro. Bienvenidos. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, profesor Juan Fernando, es un honor para nosotros tenerlo aquí en esta sesión. Vamos a retomar el tema que dejamos pendiente cuando estábamos hablando del sello personal del egresado. Ese fue un programa que se grabó en el 2018. Está todavía en las redes, se puede ver simplemente citándolo por YouTube. Sello personal del egresado. Hay una versión de hace 8 años. Bueno, profesor Juan Fernando, ¿qué ha pasado estos últimos 8 años? Pues primero, muchísimas gracias. El honor es mío pues estar acá. En estos 8 años pues hemos trabajado mucho, ¿cierto? En mi laboratorio y todo mi equipo hemos trabajado siguiendo pues como la línea que nos planteamos a ver, nosotros queremos que Colombia sea dueña de, digamos, de ese potencial biotecnológico que tiene. Y eso cruza con entender, por ejemplo, qué son las especies, que por ejemplo, al día de hoy, por ejemplo, para hacer esa asignación de las especies se requieren unas herramientas muy sofisticadas. Si uno se devolviera al siglo XIX, eran los ojos, ¿cierto? La gente utilizaba los ojos y medía con... Era cosas... Ahora hay que leer los genomas y hay que utilizar algoritmos muy sofisticados. Esas eran cosas que normalmente estaban por fuera de Colombia, a pesar de que Colombia, pues, es la gran biodiversidad que tiene. Esas herramientas ya las trajimos y somos líderes en eso. Y, digamos, y el ejercicio de investigación, hemos luchado, Eduardo, pues digo que eso ha sido pues como una bandera del laboratorio, es que se salga por fuera de las paredes de la universidad. De nada nos sirve eso, que sigan siendo simplemente artículos, ¿cierto? Ejercicios que son muy importantes pues de trabajos de grado, de tesis, ¿cierto? Eso está bien, pero nosotros queremos que ese conocimiento llegue al usuario final. Hay una frase ahora no recuerdo la persona, pero decía que lo importante no es que haya como digamos, un gran descubrimiento científico, ¿cierto? Eso, digamos, eso es un componente. Realmente lo importante es que la sociedad lo use. Claro. ¿Sí me entiendes? Entonces te pongo el ejemplo. Puede ser que yo descubra la penicilina, ¿cierto? Que de hecho así pasó con Fleming. Yo puedo descubrir la penicilina. Otra cosa es que la sociedad use la penicilina. Fleming se demoró casi 10 años en convencer a la gente de que, bueno, la penicilina, ¿no? El primer antibiótico. Claro. Entonces, lo que nosotros queremos es, bueno, aquí hay unos avances en la universidad lleva décadas produciendo cosas, aquí hay gente muy buena que tiene la universidad u otros investigadores en otras universidades del país. ¿Cómo hacemos para que eso llegue a la sociedad? Porque es que si llega a la sociedad es donde nosotros vemos el progreso. Claro. Colciencias lanzó un programa por ahí por los años 90 que empezó hablando de apropiación social del conocimiento. Y se hacen estrategias y se hacen esas cosas, pero como tú dices también eso es cierto, la gente no aprecia la ciencia en su dimensión, sino en la dimensión de fábula o de milagro. Cada vez que hacen un invento dicen, qué genialidad. Magia. Y no ven que es que detrás de eso hay gente que está estudiando, que está trabajando, que está 24 horas pendiente del asunto. Sí. Pero bueno, ¿qué es eso de la secuenciación genómica? Esto es más raro. Eso es una cosa, yo creo que cuando hicimos este programa, eso sí que era ciencia ficción. Pues, o sea, cuando nosotros arrancamos el CNCG,
en el 2010, fue un momento coyuntural donde apenas estaba desplegando esto. Hace 8, digamos, una de las cosas que hicimos en el laboratorio era llevar eso, ¿cierto? Vea, ya hay otra herramienta, hay otra tecnología. Entonces, desde la universidad lo llevamos a otras universidades, a instituciones estatales del gobierno colombiano, incluso de otros países, y laboratorios pues, de investigación, y luego después logramos empezar a introducirlo un poco como a las empresas. Entonces, es algo que es un poco más cotidiano y posiblemente tiene una analogía muy sencilla, y es, cuando tú piensas en un computador o en un celular, ¿cierto? El veneno de este siglo, Sí. pues el celular. Claro, usted lo ve muy bonito, los dibujos, los programas, conectarse a internet, no sé qué. Detrás de eso, ¿qué hay? Hay un sistema operativo. Hay unas reglas, ¿cierto? Hay unos algoritmos que se escriben, un código que se escribe para que eso te presente esas imágenes y ejecute esas funciones. En los seres vivos también hay sistemas operativos, mucho más complejos, muchísimo más complejos. De hecho, no los terminamos, estamos lejos todavía de entenderlos por completo, pero existe un sistema operativo. Entonces, digamos, el primer nivel de entendimiento de eso era leer esos discos duros y empezar a entender el código, ¿cierto? O el lenguaje en el que está escrito. Y eso es lo que nosotros hacemos desde la genómica y las otras disciplinas asociadas como la transcriptómica, leer el código. Es un código que no escribimos nosotros, ¿cierto? Eso no lo escribimos nosotros. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar romper ese código. Entonces de eso se trata, aprender a leer ese disco duro, ¿cierto? Y a partir de esa lectura entonces ya poder entender lo que nosotros vemos, una flor, de qué color es la flor, la planta que se enferma, la que no se enferma, cuando aparece una enfermedad. Pero entonces ya no somos digamos, antes lo que hacíamos era depender de los sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, te sale una lesión o te sale algo, entonces el médico miraba qué era lo que pasaba ahí, ya podemos estudiar qué es lo que está ocurriendo en el sistema operativo de esas células, qué cambió. Y eso, digamos, y es en cualquier tipo de célula. En cualquier animal, vegetal. Si hubiera vida en Marte, Eduardo, lo vamos a pasar por los secuenciadores que tenemos aquí. Si hubiera bacterias en ese hielo que hay en Marte, va a pasar por las mismas máquinas. Y entonces es una tecnología que funciona de virus pasando por humanos y plantas. Y digo, si hubiera bacterias extraplanetarias, pasaría exactamente por la Pero entonces, ¿cómo se hace? Entonces, ve, aquí también hay otra analogía como sencilla de Reyes. Si yo quiero almacenar información, sí o que hay diferentes maneras. Tú que eres historiador, sabes que ¿cuáles eran los sistemas? Pues libros. Yo tengo hojas y gente que tenemos un código, ¿cierto? Hay unos símbolos y yo me pongo a escribir, ¿cierto? Antes se escribían a mano, ya son máquinas, y yo tengo que escribir ese código, ¿sí o no? Sí. Eso es un sistema de almacenamiento. Después salieron los sistemas de almacenamiento digital, que es que yo tenía un disco y en ese disco yo almacenaba con cargas positivas o negativas, que eran los ceros y los unos, almaceno la información. La vida tiene su propio sistema de almacenamiento y son cables. O sea, los genomas al final, por ejemplo, en tu genoma o en el mío o en el de las plantas, son cables. Y en el cable están las iteraciones de los bits de la información de la vida, que en este no son 2, no son ceros y unos, sino que son 4, ATGC. Entonces, en ese cable yo tengo una iteración, ¿cierto? Tengo un orden específico y para hacer un ser vivo se necesitan varios cables, ¿cierto? Por ejemplo, nosotros tenemos 46 cromosomas. Lo que pasa es que eso es muy largo, entonces eso está como enrollado. Entonces, ¿de qué se trata la genómica? Es de coger el cablecito y leer el orden de las letras. La diferencia entre un ser vivo y otro es el orden de las letras. Entonces, leer eso, ¿cierto? Leer ese orden y estudiar y entender qué es lo que significa. Estamos muy cerca de, por ejemplo, poder diseñar organismos, de que ya no es lo que existe en la superficie del planeta que evolucionó, sino diseñar en un computador un orden particular y crear nuevas versiones de vida. Pero entonces, la genómica se trata de, por fin logramos, esos son cables inmensamente largos, muy largos, y apenas ahora tenemos la tecnología para leerlos y ya en este caso pues leerlos de manera muy barata, eso ya se ha abaratado. Y ya de leerlos a producirlos, ¿qué hay? Si yo quisiera producirlos, ya hay máquinas que yo tengo, digamos, yo tengo el orden de las letras en el computador y ya hay máquinas que son capaces de generar, de reproducir eso. Hay diferentes estrategias que combinan química y biología y yo logro. En este momento se pueden sintetizar genomas de seres no muy complejos como hongos, pero eventualmente iríamos después a sintetizar cosas más complejas. Pero ya los hongos bacterias hace muchos años y ya vamos en hongos. Bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre las bacterias, los microbios, los... sí, pues todo ese
mundo subatómico. Pues a ver, digamos que si uno lo mira históricamente, digamos, hay un mundo que no es perceptible con los ojos. Y eso no existía, ¿cierto? Hasta el siglo, hasta Van Leeuwenhoek, pues que... Lo que no se viera no existía. Exactamente. O sea, de hecho, la existencia de ese mundo para la humanidad es relativamente reciente. Posiblemente, por eso es que no hemos logrado penetrar a toda la sociedad bien. La mayoría de la gente no sabe que es una bacteria, pues ahora que me pones el ejemplo. Pero porque no es una cosa perceptible. O sea, yo cómo te voy a hablar de un objeto que en tu cotidianidad no existe. Es muy complicado. Claro, es como el virus, que yo decía que le decía una vez al doctor Lopera aquí, el virus parece más bien es como un objeto volador no identificado, pero en el cuerpo. Entonces, es muy para los humanos, si no hay percepción, es muy difícil. Al menos verlo, pues, tocarlo más bacano, ¿sí o qué? Pero si no lo veo, es muy difícil. Entonces, si uno dice que hay un mundo que es invisible y hay un mundo que es visible, las cosas que son visibles suelen estar por encima, ¿cierto? Más o menos en todos los humanos es igual, pero a partir de 0.1 milímetro es que, digamos, el mundo se hace perceptible a nuestros ojos. Entonces, y en esa escala pequeña tenemos un montón de organismos. Y dentro de esos organismos estarían las bacterias. Las bacterias son organismos de una sola célula, ¿cierto? O sea, algunas son, por ejemplo, como unas esferitas, otras son como unos bastones, que tienen un sistema operativo muy pequeño, comparado con el nuestro, puede ser, no sé, 1000 veces menos de lo que tenemos, de lo que tendría una célula nuestra, muy pequeñitos, pero que están adaptados para vivir en todas las condiciones. O sea, hay organismos de esos que están en tu piel, que están en el suelo, que están en el agua, ¿cierto? Entonces, ese mundo microbiano, ¿cierto? Ese mundo invisible tiene un conjunto de organismos donde están las bacterias, ¿cierto? Que son de las primeras formas de vida que aparecieron en el planeta. Luego hay otros que nosotros llamamos los eucariotes, ¿cierto? Que es, digamos, como una forma más sofisticada, que también hay unicelulares, ¿listo? Y dentro de esos eucariotes están los hongos, ¿cierto? Y aparecen otro tipo de organismos. Pero hay unos seres que para muchos no están vivos, que se llaman los virus, que son unas partículas, que eso ni siquiera es una célula. Entonces, el virus es incluso todavía más pequeño que la bacteria. Pero esa escala, Eduardo, esos son los seres más abundantes del planeta y eso van a resistir el cambio climático, la congelación, lo que usted quiera. Esos son los que van a permanecer aquí. Son los más abundantes y serán los que van a quedar. Los que resuciten. Esos van a quedar. Bueno, ¿por qué llegaron a esa posibilidad de formar un centro nacional? Entonces, esa es una pregunta interesante. Estamos en un momento particularmente importante, histórico, de transición tecnológica. O sea, la transición tecnológica la estamos viendo en muchas cosas, ¿cierto? El carro eléctrico, el carro que maneja solo, la inteligencia artificial, ¿sí o qué? La biología está en eso. O sea, la biología está en el top 5 por el desarrollo de los secuenciadores genómicos, el desarrollo de la computación, la inteligencia artificial. Entonces, digamos, se da esa transición. Muchos países vieron la necesidad de empezar a traer las tecnologías genómicas. En esa época, pues cuando el laboratorio no teníamos inteligencia artificial, pero ya estaba saliendo la genómica, y a alguien, porque no fue a mí, a alguien me pareció muy inteligente decir, hey, Colombia debiera tener un instituto de esos. De hecho, digamos, México arrancó, Brasil también, y Colombia y Chile íbamos un poco detrás de México y de Brasil, pero se entendió la necesidad de que se diera ese salto y que la inserción de esa tecnología iba a tomar tiempo. Entonces ahí se alinearon el Estado, ¿cierto? La empresa privada, realmente esto lo lideró mucho la compañía Roche, que fueron los que financiaron la mayoría del laboratorio inicialmente, y se necesitaba digamos, un socio académico. O sea, es que académicamente y científicamente las dos instituciones aquí son la Universidad Nacional y la Antioquia. Eso pues todos los indicadores lo muestran. Pero, si entre paréntesis lo reconocemos nosotros los de la de Antioquia, pero por fuera parece que la fama no está igual. No, si usted hace cienciometría, hay un montón de cosas de cienciometría donde la universidad sale de segunda. O sea, siempre sale la nacional de primera y de segunda. A ver, dependiendo de lo que yo esté midiendo, a veces la Antioquia se baja de tercero. Pero si yo voy, por ejemplo, a ciencias biológicas, Eduardo, estamos de segundo. O sea, no lo digo yo, lo dicen los números y lo pueden mirar en portales que hacen cienciometría. Aquí tenemos, usted mismo me ha hablado, gente muy reconocida como el doctor Lopera, o sea, gente que ha aportado mucho, eso le da mucha visibilidad. Hay otras áreas donde no somos tan fuertes, pero en eso sí. Entonces, cuando se iba a montar el laboratorio de genómica, las únicas dos universidades que tenían la capacidad intelectual para no fallar en el intento eran la Nacional y la de Antioquia. Presentamos un proyecto,
el proyecto, convencimos más. De hecho, parte de convencer fue tener la SIU. La SIU sigue siendo una infraestructura difícil de repetir en los países latinoamericanos. Pocos países tienen infraestructura como la SIU, y eso fue determinante en que, porque parte de la decisión venía desde un comité en Alemania de que el laboratorio quedara aquí. Entonces se monta el laboratorio y, digamos, yo asumí la responsabilidad de hacer de que intentar traer la genómica como una tecnología de uso común, inicialmente pues para los posgrados y eso, pero ahora lo estamos logrando también del uso de las empresas. Qué bien. Y han tenido éxito con las empresas, ¿no? Es lo que ha permitido que el laboratorio no lo cerremos, Eduardo. O sea, con la situación actual financiera, realmente las empresas son las que han mantenido, o sea, estamos en una situación compleja. Hemos tenido momentos mucho más bollantes, pero la supervivencia del laboratorio ha sido gracias a que al inicio todo era financiación estatal, contratos de universidades como la Nacional o ciertos centros de investigación, CENICAFE, CIAD y eso. Esos eran los que invertían en genómica. Pero hace unos 8 años precisamente vi la necesidad de no depender solamente de esos recursos y empezamos a construir como una oferta que fuera de interés para las empresas, para que ellos vieran que ellos también podrían participar de la revolución genómica, y eso nos ayuda a mantener el laboratorio hasta el día de hoy. ¿Ha habido buenas experiencias en eso? Todas, o sea, a ver, cuando vos te contrata, Eduardo, una empresa, si lo haces mal, no vuelven, ¿sí o no? Eso es. Usted le puede mandar un informe malo a mis ciencias y vuelven y le dan plata, pero a las empresas no, ¿sí o no? Entonces, no, con las empresas realmente la experiencia ha sido hemos hecho cosas muy interesantes, las hacemos en tiempo récord, porque ya no nos podemos demorar 3 años, hay que entregar el informe en 6 meses, ¿sí o qué? O en 4 o 5 meses, y hemos fidelizado a algunas empresas. ¿Cómo cuáles? Mira, dentro de las empresas más grandes, por ejemplo, hemos trabajado con EPM, con Ecopetrol. De hecho, tenemos publicaciones científicas con ellos. Y tenemos una lista grande de empresas ahora, particularmente del sector de la agricultura. Ahora, una de las decisiones que, a ver, yo tengo una tecnología muy poderosa, ¿sí o no? ¿Dónde la pongo a funcionar? Entonces, al principio intentamos con salud, tenemos muchos artículos en salud, trabajos en salud, pero el sector salud es un sector muy rígido por reglamentación, incluso por financiación, fue muy duro. Entonces, digamos, reflexionando en el laboratorio, decíamos, bueno, ¿en qué es bueno Colombia? ¿Y en qué va a ser bueno Colombia? ¿El mundo para qué va a necesitar a Colombia en unas décadas? Y a todos nos de agricultura. Claro. O sea, primero, pues nosotros mismos para no morirnos de hambre. Y segundo, el gran potencial que tiene Colombia. Recuerda que Colombia es uno de los países que tiene un montón de agua dulce. O sea, la mayoría del agua dulce está aquí en Latinoamérica. Entonces, se proyecta Latinoamérica como un gran centro de producción de alimentos. Entonces, y vemos que hay mucho potencial del país. Entonces, nosotros dijimos, no, la genómica tiene que estar en un sector estratégico para el país. Y esa es la agricultura. Entonces, ahí empezamos a convencer. Entonces, tenemos de diferentes empresas, pero digo, más de 10, que, por ejemplo, muchas de las empresas, algunas de las empresas con las que trabajamos, pues, producen microorganismos benéficos. O sea, en vez de utilizar pesticidas en los campos, usted aplica hongos buenos que compiten con los malos o que controlan plagas. Para hacer eso bien, usted tiene que estar seguro de cuál es el microorganismo que está produciendo, que si es la especie que usted cree que es, que no tiene mutaciones, ¿cierto? Que no está contaminado. Y, por ejemplo, todas esas cosas yo las puedo hacer es a través de la genómica. Nosotros tenemos unas herramientas desarrolladas para que yo pueda aplicarle eso al producto, y el producto colombiano, que por ejemplo eso lo hemos hecho, es un producto que ya sale a exportación y va con los estándares de taxonomía microbiana más altos que existen. De hecho, hemos tenido varias experiencias donde se sorprenden, no sé, en los países desarrollados, que desde Colombia se les llegue un informe con el nivel analítico que ofrecemos nosotros con la genómica. Entonces, por ejemplo, ese tipo de empresas funcionan. Cuando se van a importar insumos, yo voy a importar un material que viene de otro país, entonces nosotros le decimos a los empresarios, usted se va a gastar un montón de plata, a veces son hasta millones de dólares. Entonces, haga una inversión para que usted verifique lo que usted va a importar. Eso que usted va a traer, que sí sea el microorganismo, que no venga contaminado, o sea, cosas de ese tipo. Entonces, hay otras empresas que o sea, estamos transformando la genómica en usos de interés para el sector productivo, y la mayoría de eso ahora estamos en la agricultura. Otra de las cosas que estamos haciendo, Eduardo, es las plantas se enferman, ¿cierto? Como todos los seres vivos. Y
estaban intentando entender esas enfermedades con las herramientas del siglo XIX, en el mejor de los casos del siglo XX, y vamos mal. Eso no nos está dando mucha competitividad. Entonces estamos implementando unas herramientas muy sofisticadas, una que se llama transcriptoma. Digo, eso es ciencia ficción incluso en muchas universidades todavía, incluso en países desarrollados, no todo el mundo tiene acceso a esta tecnología. Pero nosotros dijimos, no, esto que es lo más sofisticado, lo vamos a poner a que funcione para las empresas. Entonces estamos trabajando con grupos muy grandes, ahora por ejemplo trabajamos mucho con floricultores para empezar a entender las enfermedades. Porque a veces se les enferma la planta, diagnostican mal la enfermedad y se gastan un montón de plata en lo que no es, ¿cierto? O sea, es como usted está enfermo y tiene cáncer y le recetan son unos antibióticos, no se va a curar, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo el procedimiento? Ustedes cogen la planta misma enferma y al laboratorio. Sí, estos son procedimientos que se hacían al interior de laboratorios complejos como en la ciudad. Lo primero que tuvimos que hacer nosotros, Eduardo, es cómo hacer que eso funcione en el campo. Porque es que la planta enferma no está en la ciudad. Claro. La planta enferma está en Río Negro, digo que está lejos. Hemos ido hasta los llanos, pues, o sea, en muchos sitios. Entonces, ¿cómo? Y las moléculas que traemos aquí, que se llaman de RNA, eso se degradan en minutos. Entonces, nos tocó desarrollar unos protocolos donde personal de mi laboratorio altamente entrenado viaja al sitio. De hecho, nos toca llevar hasta nitrógeno líquido. No sé si has visto que es ese que está a menos 180 grados. Sí. Eso, nos toca llevar, congelar. Vea, esa es la planta enferma. Se toma la muestra, inmediatamente se tira nitrógeno líquido y se devuelve acá al laboratorio, a la ciudad. Entonces, para que funcione, nos toca que funcione en el campo, en condiciones reales. Y eso implica desplazar personal del laboratorio, incluso de otros, me toca mover gente con doctorado y con maestría, a que vayan y tomen esas muestras y utilizar cosas tan complejas como el nitrógeno líquido. Pero esas muestras se toman donde está el problema, se toman con réplicas, se trae a la ciudad. Y ahí viene una fase de la generación de los datos, ¿cierto? Esa generación de los datos, Eduardo, como te decía que hay que leer esos códigos. Sí. Nosotros digamos, cuando arrancamos el laboratorio, teníamos la máquina para hacer eso acá, pero ahí, por ejemplo, eso fue uno de los primeros aprendizajes del laboratorio, y es que operar esas máquinas acá era muy costoso y no tiene mayor valor agregado. Eso lo hacen robots. Nadie le gana a un robot. Ya no. Nadie le gana a un robot. Entonces eso no tiene ni sentido enseñárselo a un estudiante, o sea, enseñarle a un estudiante a que haga lo mismo que hace un robot, lo estás condenando a la pobreza, Claro. porque es que el robot no cobra nada. ¿Sí o no? O sea, no hay manera. Ya no hay. No hay manera. Entonces, esa parte de ese procedimiento, o sea, es robotizable, es muy barata, no tiene ningún valor intelectual, entonces eso no lo hacemos aquí y ya contratamos proveedores afuera. Y donde sí hicimos la inversión es en entrenar los equipos humanos, esa es la verdadera transferencia tecnológica, los equipos humanos que toman todos esos datos crudos y los transforman en conclusiones que le sirve al gerente para ahorrarse una plata en antifúngicos, para entender una enfermedad, para poder exportar, ¿cierto? Entonces, Que a ese punto sí no llega la inteligencia artificial. está llegando, Eduardo, está llegando, nos va a dejar sin trabajo, pero bueno, hay ciertos nichos. Nosotros usamos mucho inteligencia artificial para el desarrollo de software, pero hay temas de microbiología que no está ahí, nos está pisando los talones, te tengo que reconocer, pero hay todavía unos nichos de interés. Y aparte de eso, a mí me parece que el tema, ahora que mencionabas lo de si uno puede vivir de la ciencia o no, ¿sí o qué? Pues cuando uno dice vivir, uno espera un sueldo, ¿sí o qué? Claro. Entonces claro, queremos y que ese sueldo pues sea digno, Claro. ¿sí o no? Entonces, Lo que pasa es que hay unas dignidades muy grandes y hay gente que no las sacia a nadie. bueno, exacto, sí. Pero digamos que si yo pienso, por ejemplo, en los egresados de la universidad, gente con maestría, con doctorado, uno espera que tengan cierta remuneración. Entonces, yo trato de entrenar a la gente en esas cosas que les permita después aspirar a un salario digno. Claro. Y eso no se puede, o sea, yo no puedo competir con cosas manuales, pues eso. Entonces, no, digamos, ha funcionado, los egresados del laboratorio mío son profesores, pues son en estas universidades, en otras, se han ido a trabajar a laboratorios privados. Pero entonces, ahí, ¿cierto? Entonces, recapitulando, hay una parte de asesoría, hay una parte de unos protocolos nuestros de tome la muestra donde está el problema, estabilice el proceso acá, se generan unos datos que eso ya cada vez pesa menos, eso vale muy poco, y digamos, donde brilla la universidad es en el pensamiento, y el pensamiento es
cómo transformamos todo eso, Eduardo, en conclusiones, porque también a un gerente no le sirven ni los algoritmos, ni los números, ni los P, ni los FDRs. La parte técnica, ¿no? Dígame, ¿qué es lo que voy a hacer con esta planta enferma? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces digamos, he formado un equipo, ¿cierto? Y estoy muy orgulloso, gente muy talentosa, muchos egresados de la universidad, muchos egresados, de hecho, de la escuela de microbiología, aunque tenemos también de otras facultades, hasta gente de ingeniería y de biología, que son capaces de transformar eso en una cosa útil para la sociedad. Y entonces volvemos al primer punto de la conversación, y es que al final la ciencia va a servir si la sociedad la absorbe. Claro. Y pensamos que esto sí es una cosa de interés ya para el sector productivo. Vamos a ser más competitivos en agricultura, vamos a entender mejor nuestras plantas, vamos a entender mejor las enfermedades y, por ejemplo, podemos estar ayudando en cierta manera, por ejemplo, a utilizar menos fungicidas, a degradar menos. O sea, hay una serie de cosas que hacemos para hacer incluso la agricultura más sostenible. Claro, contribuir por lo menos a la limpieza de este planeta. Sí, sí, estamos cambiando eso porque hay unas prácticas no muy recomendables, Eduardo, ahora actualmente están insertadas como en la cultura de la agricultura colombiana, pero con esto y con evidencia y charlitas y conferencias vamos convenciendo a la gente para hacer una agricultura más sostenible. Claro, claro. Bueno, ¿y cómo resulta un muchacho de Itagüí, hijo de una maestra y un empleado, haciendo ciencia? Mano, eso es una muy buena pregunta. Ve, ahora que va a cumplir 52 este año, yo dije, o sea, uno como que tiene muchos futuros alternativos. Yo pude haber tenido un futuro como el de mi padre. Mi padre pues tenía un trabajo humilde, pues o mi mamá trabajaba pues de maestra en una escuela. ¿Cómo termino yo con un doctorado, cierto? Viniendo de una familia pues relativamente humilde. Yo tengo que reconocer, ve, a mí me cuesta reconocer lo de la suerte, pero hermano, yo creo que es sabio decir, o sea, me pasaron varias cosas que yo no las controlaba y que terminé estando, digamos, el determinante de todo fue la Universidad de Antioquia. Te digo, para mí eso fue claro. Y entonces ahí te tengo una anécdota. Yo era muy despistado. Me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, en el bachillerato, entonces me inscribí al examen de admisión de la universidad. En esa época era horrible. O sea, usted pasaba en esa época el examen de la Antioquia era como ganarse la lotería. Yo me acuerdo que los vecinos y todos eran la fiesta en la casa. Uy, hermano, eso era una alegría tremenda. Entonces, mate que me inscribí al examen de admisión. Yo había estado expuesto a alguien que trabajaba microbiología, vi los microscopios, yo tenía como cierta energía, o sea, a mí me atraía la ciencia, y cuando vi el mundo de los microbios como que ya se convirtió ciencia de los microbios, ve, bacano, y justo la universidad pues ofrecía el programa de bacteriología, entonces me inscribí y mate de que me vine para acá y vi mal la hora del examen. Yo pensaba que el examen era, no me acuerdo, pensaba que era a las 9. ¿Sí o qué? Y era a las 8. Entonces yo me vine, mi mamá echándome cantaleta, váyase con tiempo. Y me vine y yo me acuerdo que estaba cruzando ahí por Ferrocarril dándole patadas a las piedras a las 8:30 de la mañana, cuando me di cuenta que el examen había empezado desde las 8. Salí corriendo para el salón. Según el reglamento del examen de admisión, yo no debía haber presentado ese examen. Y yo solamente me presenté a la Antioquia y solamente me presenté a microbiología, a bacteriología en esa época. Yo no quería otra cosa. La persona, el profesor, que ahora me toca a mí cuidar los exámenes, el profesor que estaba cuidando el examen, me miró el reloj. El hombre me puede haber dicho que no, claro. Pero el tipo me dijo, ¿sabe qué? Entre y haga el examen. Entonces hay una cosa que yo no... Listo, pasé al programa de bacteriología. Estando en el programa de bacteriología, ellos tenían una formación muy orientada digamos, a las tecnologías más antiguas, pero había unos profesores curiosos que les interesaba la tecnología más moderna y eso me cautivó. Entonces, lo siguiente que ocurrió es que esos profesores sembraron en mí la semilla de hacer un posgrado, de no quedarme simplemente con el pregrado. Entonces, tengo 2 o 3 profesores que me sembraron eso, entonces, pues sí, y vuelve y juega las posibilidades que ofrece la universidad, porque la universidad me permitió hacer una maestría con una beca. Entonces disfruté de una beca, hice la maestría, y haciendo la maestría vuelve y pasa otra cosa, y es que me surge la posibilidad, conocí a un profesor español,
y me surge la posibilidad de aplicar por una beca a España a hacer el doctorado. Entonces, un montón de eventos que yo ni siquiera los estuve persiguiendo tan intensamente se fueron alineando y ya el doctorado como que dijo, no hermano, usted ya esto es lo suyo. Pero entonces ya tenía, de formación familiar venía también una inquietud por el conocimiento. Y eso, no, ¿sabes qué? Pues, a ver, El hecho de que la mamá fuera maestra, por ejemplo. ¿no influyó ella así? pensaba que, como muy tradicionales aquí somos, de que hay que hacer una carrera. ¿Usted quiere ser alguien en la vida? Haga una carrera. Ajá. Pero ella llegaba hasta ahí. Ella nunca pensó, pues, que es que yo creo que para ella no existían los posgrados en ese momento, no. pues. Entonces, pero eso ya ocurrió. Y se veía muy lejano, seguramente, si lo hubiera conocido. Sí. Ni en televisión veía uno los doctores, pues. Yo, o sea, la formación doctoral para mí eso era una Claro. cosa. Yo vine a conocer eso después. Entonces, para mi mamá, digamos, ella fue, no venga, haga su carrera. Siempre, pues, mis padres siempre me apoyaron, o sea, que eso es un esfuerzo económico, familiar. O sea, que uno venga a la universidad, para ellos, ¿qué significaba? No salir a cine, no ir a paseos, digo, Claro. que eso era mandarlo a uno acá. Claro. Entonces, ella sí encontró ese valor en la carrera, pero ya después se fueron alineando las cosas. Y yo sí creo que en las personas hay como una pulsión natural a lo que quiere hacer. Sí, se van. Para lo bueno y para lo malo, Un ¿cierto? instinto. Sí, y eso, digamos que le fui haciendo caso a eso. Y de pronto la suerte me permitió estar en el momento. ¿Cómo se llamaba la mamá? Amparo. ¿O se llama? Amparo. Y si mi ¿Está viva papá todavía? se llama Arnoldo, sí, son jubilados los dos. Correcto. Papá se jubiló del municipio y mamá se jubiló de una escuela, trabajaba en una escuela en Guayabal. En Guayabal. Y la profesora de primaria. Sí, de primaria. Correcto. Están jubilados, gozando pues con Sí. el doctorado del hijo. Están, pues no, yo no diría gozando, están como enfermitos y nos tienen un poco preocupados, pero bueno, disfrutaron de su jubilación y vieron a su familia crecer, pues. Bueno, Itagüí era una ciudad más complicada en ese tiempo, pues, cuando se podía haber perdido el muchachito entre barras, porque no sé, ¿cómo te salvaste vos de esas influencias? No lo sé. O sea, yo tenía la banda ahí en la esquina. Yo jugaba fútbol con los de la banda, robaban carros, o sea, me tocaban las balaceras. Yo iba al colegio, nunca se me va a olvidar, de en esa época súper violenta con Pablo Escobar, irme para el colegio y que uno veía las ametrallas, raquete, y el del lado habían balaceado el del carro. En el colegio donde yo estudiaba en Itagüí hubo uno que le volaron una mano con una granada. O sea, digo, ahí sí no tengo explicación, Eduardo. No sé, a ver, a mí nunca eso me llamó la atención. Yo le huía a esas cosas. A mí no, a mí sí me gustaba gustar fútbol, pero a mí esos pelados no, o sea, no sentí el atractivo que sienten otros de, uy, yo quiero la moto, yo quiero la pistola. No lo sentí, pero ese fue el ambiente en el que me crié. Una influencia familiar muy fuerte, ¿o no? Mi familia es una familia muy típica antioqueña. De hecho, mis papás son de pueblo, de pueblo. Yo mis primeros años los pasé en Bolombolo. Tengo una foto ahí encima del río Cauca, lleno de parásitos, por cierto, que ahí me dedico a los parásitos intestinales. Y Como una venganza contra los parásitos. no, pero o sea, es que los parásitos hacen una cosa muy mala con los niños. O sea, el grupo poblacional que afecta más a los parásitos son los niños y los niños están escaseando, Eduardo. O sea, este es el momento para hacer la inversión más grande que en los niños. Entonces, pero volviendo a la de mi familia es una familia conservadora, católica, donde uno de los valores más importantes era la honestidad, el trabajo duro. Eso pues se termina pegando. Claro, claro. Y de todas maneras es una pelea yo diría que es intersubjetiva, ¿no? Entre la persona que está siendo atacada o invitada o seducida para meterse en algunas cosas y la persona que defiende. Sí. Los que atacan y los que se defienden, porque si permanentemente hay una discusión. Pues ahora con la campaña política que hay estaban muy ofendidos ciertos sectores de Antioquia porque el candidato Cepeda dijo que Antioquia había sido el epicentro del mundo mafioso en Colombia. Y se ofendió un montón de gente y yo digo, pues que los historiadores sabemos eso hace muchos años. Sí, pero no todos somos mafiosos. Pues a mí no Correcto. me puede meter en esa olla. Yo digo, Eso también. pero, o sea, Antioquia tiene cosas buenas y cosas malas. Pero cuando uno hace una afirmación de ese tipo, yo creo que es que nos meten a todos en la misma olla, Eduardo, y yo creo que no. No, Por ejemplo, pero- la de Antioquia, a mí, la Universidad de Antioquia, y a pesar de estar en provincia, ha jugado un rol muy importante en cosas buenas del país. Claro, no, es completamente lúcida esa afirmación, porque es que cuando se habla de un departamento, y en ese discurso pues el doctor Cepeda lo había dicho ya,
había hablado de todas las bondades que tuvo Antioquia en la industrialización, en la modernización, en el conocimiento, en la ciencia. Y dijo, pero finalmente también se volvió epicentro. Y eso fue el pedacito que sacaron, para decir que ese señor estaba atacando a Antioquia y que Antioquia fue. No, pero eso es cierto. Porque acabo de terminar una compilación sobre la Universidad de Antioquia en la prensa paisa, me doy cuenta, por ejemplo, de eso. Por fortuna, la prensa paisa sí dijo las múltiples características de la Universidad de Antioquia, de lo que ha cumplido durante todos estos años. Sí, y mira, por ejemplo, ahora que estamos hablando de imagen, yo interactúo mucho con investigadores de otros países. Listo, por ejemplo, ahora últimamente, particularmente muchos con investigadores españoles. Y, y una cosa que me sorprende es que el egresado colombiano es muy bien valorado. Sí, Dentro de Latinoamérica. me consta. Pues te digo, Sí, pues sí. a mí eso me tomó como por sorpresa. Y yo sí. Y claro, y uno va y ve, y es que, por ejemplo, hay muchos egresados de la Nacional, de la de Antioquia o de otras universidades privadas también. O sea, aquí nos esmeramos o intentamos hacer lo mejor posible con la educación superior y eso se le hace una lectura positiva desde afuera. Entonces, digamos, no todo es tan malo, pues, o sea, Sí, claro. tenemos o sea, eso me alegró mucho, o sea, de cómo, digamos, esa diáspora que hemos tenido, y muchos han sido de la Antioquia, o sea, la Antioquia y la Nacional es una diáspora, la berraca de gente para los doctorados por Sí, fuera, eso suele dejar una imagen positiva. Y con una característica, los estudiantes que van de la de Antioquia a otros países a hacer su doctorado, su posgrado, llegan y se sienten en el nivel como cualquier estudiante de cualquier otra parte del mundo. Saben que no es que si están en Estados Unidos, que si están en Europa, si están en África, el estudiante lo defiende perfectamente. Hay unos, por ejemplo, exalumnos míos que han ido a hacer maestría. Y me dijeron, hombre, profe, yo no tenía nada que envidiarle a un tipo con el que ya había terminado la maestría. Y apenas yo iba cerca, Sí. porque ya eso lo teníamos conocido. Y dije, bueno, que la de Antioquia se hizo famosa por las pedreas, pero... Sí, sí, lo malo da más. Y yo digo que pedreitas debió haber de vez en cuando, o sea, para que la gente se dé cuenta que esto existe. Bueno, y con la familia, ¿qué hombre? Ya me dijiste que estás casado, Sí, con hijos. sí, los hijos pues ya están grandes. Sí, pues digamos, ese es otro momento de la vida ya cuando uno asume la responsabilidad, ¿cierto? De una esposa y de unos hijos, me parece que o sea, cambia la perspectiva. De hecho, a mí particularmente me cambió mucho la perspectiva, porque claro, si vos vas como solo, uno tiene como más margen de maniobra, ¿sí me entendés? O sea, si hay problemas o lo que sea, o me arriesgo en este proyecto y puede ser que no salga bien, o uno es dueño de su tiempo, ya no. Ya uno tiene que tener tiempo para los hijos, hay que tener una estabilidad financiera, ¿cierto? Hay que ser cuidadoso, metódico con cómo se le va a hacer el uso del dinero. Es otro momento. Pero volviendo como a relacionar eso con el investigador, a mí me parece también que para mí la experiencia de la vida familiar como que motiva más a que lo que hay que hacer sea para mejorar el mundo. ¿Sí me entendés? O sea, porque si yo ya tengo hijos, pues hombre, me interesa que la economía funcione, que la agricultura funcione, que no haya hambrunas, que el medio ambiente se degrade lo menos posible. Entonces te da como una visión de que hay que ser más responsable con el mundo que vas a dejar después. Y la investigación claramente es una herramienta para mejorar el mundo. Claro. ¿Los hijos qué edades tienen? Tengo, a ver, 12, 14 y 21. 12, 14 y 21. Entonces, no, pues ya hasta el de 12 puede recibir la influencia del papá. Entonces, ¿vos crees que sean biólogos y bacteriólogos? Ay, hermano, no sé. O sea, es que para mí es o sea, con lo de la inteligencia artificial, o sea, uno tiene la cruz como padre de qué van a hacer tus hijos después, ¿sí o qué? Y claro, yo quiero que ellos tengan un empleo digno, ¿sí o no? Eso que les dé, pues, para vivir bien. Y, o sea, no es cuestión de enriquecerse, simplemente para vivir dignamente. Y esa es una pregunta que me asalta constantemente, ¿cuáles van a ser los sectores menos afectados? No tengo tan claro que la biología se vaya a salir bien librada. Mira, por ejemplo, en lo que yo hago, digamos, hay una combinación de informática muy sofisticada, estadística, pero hay que entender los seres vivos. Hay que entender qué es una bacteria, qué es un virus, qué es una planta, qué es un genoma, qué es un nucleótido, un aminoácido, una proteína, ¿cierto? Digamos, todo ese rollo que uno ve en la carrera, porque eso sigue siendo vigente,
pero el lente sobre el cual se estudia ya es el lente de los servidores computacionales y que implica el desarrollo de software. Hasta hace 3 meses, Eduardo, 3 meses, digamos, yo tengo unos programas que he venido desarrollando durante muchos años y yo ponía las inteligencias artificiales, las retaba a ver si eran capaces de reproducir el programa ese, uno de los que yo uso, que llevo 10 años desarrollando. Digamos, es uno de los que usamos recurrentemente en el laboratorio. Y en diciembre no era capaz. La semana pasada ya lo hizo. Entonces, y claro, digamos, y eso es una cosa, pues, lo digo en biología, pero puede aplicar a otras. Es que la inteligencia artificial primero se hizo muy buena en programación. O sea, los ingenieros, por ejemplo, eso es una de las carreras que yo veo muy complicadas. De hecho, los índices muestran la cantidad de despidos que hay ya de ingenieros de sistemas. O sea, acá van a quedar pocos. Los más buenos, ¿sí o qué? Entonces, era muy bueno haciendo software. Algo entendía de biología, pero como era la inteligencia artificial era como estrecha, como que no conversaba muy bien con esto. Lo que acabo de hacer la semana pasada, con una de esas, ya claramente combinó las dos cosas. Entonces, yo ya sí me sentía hablando con un científico experto. Entonces, eso va a poner en mucha dificultad a mí sí me parece que sobre todo a las generaciones más, porque a ver, yo no sé si estoy aquí tapando el sol con un dedo, pues, pero digo yo, bueno, las canas y la experiencia que yo tengo, de pronto tengo algo de valor que todavía no ha llegado ahí. Entonces yo tengo, mi juicio puede tener cierto valor que todavía no puede tener eso. Quiero creer eso, quiero creer. Pero los que no han generado la experiencia ya van por detrás de la inteligencia artificial y ellos no la van a alcanzar. O sea, yo ya llevo, Eduardo, yo llevo trabajando en esto casi 30 años. O sea, desde que yo empecé la carrera me metí a los primeros semilleros de investigación, ¿cierto? Y yo he tenido pues maestría, doctorado y director de la... O sea, yo llevo muchísimas décadas en esto. Digamos, ¿me va a alcanzar? Por supuesto que sí. Espero que no esté tan cerca, pero me va a alcanzar. Los que te dejen jubilar. Exactamente. Pero los que arrancan ahora van por detrás y eso va a una velocidad demencial. Y el hecho de que ya entienda muy bien la informática y la biología ya se está acercando a lo que quieren que sea una cosa más general. No es general en todas las áreas, pero mira que ya no es tan estrecha, porque es que la informática es un mundo y la biología es otra. Y ya claramente tiene el puente conectado entre los dos. Están dialogando. Entonces, ¿qué quiero que hagan mis hijos? Yo lo primero que quisiera es que sean felices, ¿cierto? ¿Cómo lograr que sean felices? Dependerán de un empleo. Nosotros los tenemos en formación musical. Y mira que yo antes pensaba que la formación musical era como decoración. Estoy pensando que posiblemente la formación musical va a ser más relevante para su vida profesional ahora que la formación en una disciplina formal. Claro. Es que tiene sentido. Tiene sentido, claro. Pues preocupante que tenga sentido. No, pero lo que me alegra mucho es que no se reproduzca en estas situaciones que ocurre con los abogados, que siempre creen que sus hijos tienen que ser médicos o abogados. No. Yo como profesor, pues, a ver, vos te metes a un salón de, profesor, usted se mete a un salón de clase, tiene 50 alumnos, usted sabe que los perfiles las inteligencias son como unos sliders, ¿sí o qué? De diferentes cosas. Este es más artístico, este es no sé qué, o sea, eso es una combinación de perfiles distintos. Entonces, claro, vos cómo le vas a imponer a una persona una profesión. O sea, es más, si se la impones, lo que estás logrando es un ser infeliz. O sea, esa persona no va a ser, o sea, el trabayo es lo suficientemente difícil, ¿sí o qué? Como para fuera de eso estar en el sitio que uno no quiere estar. O sea, yo creo que eso, yo, lo que pasa es que yo conozco un poco a mis hijos, por ejemplo, sé que hay unos que son más por la más bien artística, ¿cierto? Por ejemplo, tengo otro que yo sé que ese es puras, ese es números. Ese man si no es con números no va a estar contento. Como un berraco, matemáticas, física. O sea, él quiere es una cosa concreta, exacta, ¿cierto? Con decimales, pues una cosa precisa. Y claro, y cuando el perfil de otro no le gusta es dibujar, ¿sí me entendés? Una percepción distinta más artística. Entonces, claro, dependiendo de eso, ellos se deben acomodar. Y ojalá, Eduardo, uno ser capaz de sobrelapar ese perfil que ellos tienen con una posibilidad de una vida laboral digna. Claro. ¿Y la esposa qué hace? Mi esposa es bióloga. Ella, digamos, ella trabajó muy poco en eso,
pero cuando decidimos arrancar pues todo esto de la maternidad, ella se dedicó completamente a los hijos. Entonces, digamos, descuidó el tema profesional, pero, digamos, hizo ese sacrificio y entonces ella ha estado pendiente de las bendiciones. ¿Cómo se llama ella? María. María. Yo le digo Conchi, pues Conchi. Ella es española. Cuando yo me fui a hacer el doctorado venía con esposa. Entonces yo me la traje con para premio acá. mayor. Ahí me la traje. Eso está muy bien. Bueno, ¿y qué perspectiva tiene ahora el centro? Ya la idea es mantenerlo, ampliarse, aliarse. No, pues la idea es crecer, pero el momento económico está complejo. O sea, ahora, pues, yo, en términos parasitológicos, digo yo, entramos como en un estado de quiescencia. O sea, estamos en metabolismo basal y esperando a ver qué ocurre, porque digamos, el sector empresarial, tú sabes que estas transiciones presidenciales y todo ponen a la gente nerviosa y nosotros dependemos de los presupuestos de I+D. Entonces, estamos pendientes de que eso, pero no, o sea, el laboratorio nuestro tiene unos productos muy consolidados, pues unos servicios científicos muy consolidados, y lo que estamos ahora es salirnos de Colombia. Entonces estamos, independiente que la situación acá esté así un poco tensa, hay otros países que no. Entonces, por ejemplo, estamos empezando a trabajar con Perú, hemos hecho cosas con Chile, con Panamá, estamos tocando ahora, ya empezamos como en Ecuador. O sea, la idea es que queremos exportar el modelo porque pensamos que toda esta región que se va a dedicar a la agricultura también se puede beneficiar de estos avances que tenemos en la Antioquia. Entonces, vamos a esperar qué pasa acá, pero no nos estamos quedando quietos y estamos empujando como para exportar estos servicios científicos del laboratorio. Magnífico. Bueno, démosle la oportunidad a los jóvenes que están por aquí si quieren preguntar o comentar algo. Hola, profe, mucho gusto. Mi nombre es Juan David Galeano. Yo soy estudiante de biología de acá de la universidad. Quería compartir algo que me sorprendió mucho porque yo he leído varios de tus trabajos y no esperaba como que la presentación tuya fuera dedicada al parasitismo en animales. Pues eso me sorprendió mucho porque yo pues me interesan son las plantas y precisamente había leído trabajos tuyos con grupos de plantas. Entonces, algo que me sorprende es cómo tu trabajo en estos métodos bioinformáticos te ha permitido como comprender diferentes formas de vida, que es algo que es bastante complejo. La mayoría de biólogos se dedican es como a grupos exactos y precisamente esta aproximación bioinformática permite como un poco más de generalidad. La observación está muy buena y para mí, de hecho, para mí eso ha sido como una suerte. Yo soy como una mente inquieta y me suelo aburrir rápido, ¿cierto? O sea, cuando es la misma cosa, entonces, a ver, si vos miras mis publicaciones, hay dos grandes focos de trabajo. Uno es en plantas y el otro es en parásitos. Lo que pasa es que yo soy más parasitólogo desde la base. Empecé a estudiar las plantas después, ¿sí o qué? Y sobre todo con la colaboración con la profe Natalia, ¿sí o qué? Pero mira, la respuesta, ¿sabes qué es? Es que cuando uno se va al entendimiento fundamental, empiezan a desaparecer un montón de tabiques. Y te voy a traer la analogía esta, por ejemplo, a la microbiología. En microbiología uno veía virología, bacteriología, micología, parasitología como cosas independientes. Es más, en los hospitales eso sigue siendo secciones distintas. Pero cuando uno los va a estudiar, las herramientas son las mismas. Porque vos vas, los secuencias, el código genético prácticamente es el mismo. Evolutivamente, o sea, o los software es lo mismo. La genética de poblaciones, o sea, todas esas herramientas son exactamente las mismas, independiente que lo mismo sea ploide, diploide, ¿sí o qué? Entonces, todo eso, digamos, la genómica fue disolviendo todos esos tabiques y ahí mismo también entra lo de las plantas, porque es que si yo voy a estudiar genomas, pues listo, es un genoma de una planta, listo, bueno, pero tiene intrones, tiene exones, ¿cierto? Como tiene un genoma humano, hay evolución, hay duplicación de genes, hay deleciones, hay vías metabólicas, ¿cierto? Entonces, al final las herramientas en el fondo son bastante similares. Entonces, lo que hay que es deshacer, ¿cierto? Esa idea, que es una idea, a mí me parece que es anacrónica, de que es que eso era muy distinto, ¿no? Y acordate que es que toda la vida vino de una sola célula.
y todavía se siguen manteniendo esas mismas reglas. Entonces, la genómica, y no lo hago yo solo, normalmente las personas que somos líderes de unidades de secuenciación o de análisis genómico, les toca lidiar con todo, ¿cierto? Nosotros también tenemos trabajos en humanos, ¿sí o qué? ¿Pero por qué? Porque la base fundamental de cómo, digamos, la dinámica, la mecánica de cómo funciona son unas reglas similares. Entonces, extrapolarse. Y mira que y eso hace la cosa más interesante, porque mira que nosotros trabajamos mucho con plantas, pero la planta no es la planta sola. Yo voy y estudio las plantas y resulta que estos hongos están en las hojas, estos otros están en la flor, estos están en las raíces. Entonces, claro, entender eso como una cosa integral, ¿cierto? A veces también encontramos la presencia de invertebrados que utilizan esas plantas para poner los huevos, no sé qué, ¿sí o qué? Entonces hay una interacción muy compleja de todos los seres vivos y la genómica pues permite entenderlo así, como no como mundos individuales, sino como unas interacciones complejas, pero que sobre esa base hay unas reglas que son similares. Y eso te permite entenderlo todo. Para mí ha sido mucho más divertido así. Claro. Qué chévere, muchas gracias, profe. Bueno, entonces, se nos acabó la hora. Muy Profesor Juan Fernando, muchas gracias, Juan, muy amable.